Cada viernes nos traen magia. En principio vamos a hacer magia, no vamos a adelantar mucho, pero quiero que el saludo hacia nuestros televidentes. Bienvenidos ambos. Buenos días, muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, como todos los viernes, traemos un experimento. En este caso tenemos que anunciar que es casero y lo pueden realizar los estudiantes en la comodidad de sus hogares sin ningún peligro. Sí. Este experimento se denomina, bueno, de varias formas. Uno de los nombres que se le da es Ludión de Descartes. Ludión porque, bueno, es como un juguetito, ¿no? Algo lúdico, algo que sirve para jugar, pero también para observar las leyes de la física. Eventualmente también se le llama Diablito de Arquímedes, todo con referencia a aquellos filósofos de la naturaleza que exploraron lo que ahora conocemos como la hidrostática. Muy bien, doctor, entonces demos paso a Ariel Byron Brañez, al mago de la física, para que en principio haga el experimento, sí, y después vamos a explicar de qué se trata. Adelante, Ariel, bienvenido. Gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión hemos traído un experimento muy sencillo, pensando en aquellos estudiantes que por estos semestres realizan experimentos en sus colegios, ¿no? Entonces los materiales que estamos utilizando básicamente, como ustedes están observando, es una botella PET de plástico, ¿no? Esas reciclables, ¿no? Que en su interior posee agua en su interior, agua potable, esa de la pila, que también en su interior posee un goterito, esos goteritos que vienen en los jarabes para los bebés, ¿verdad? La idea es mover el goterito que está dentro de la botella sin tocarlo. Además, yo no puedo tocarlo porque se encuentra dentro de la botella. Entonces mi persona va a empezar a hacer mover el goterito. Hagamos un primer plano, está perfecto. Puedo hacer que se mantenga en Esto el va a ser medio. con tu mano, tú bajas y baja el gotero. Es así. Ahora voy a hacer que el goterito nuevamente suba hacia arriba. Nuevamente, más rápido. Nuevamente hacia arriba. Muy bien, abramos un poquito el plano. Quiero que repitas eso, Ariel, por favor. Mantén un poco más abierto el plano. Ahí está. Perfecto. Abrimos el plano. Es como si la mano ejerciera un magnetismo, como si estuviera trabajando de imán. Claro que sí, parece un acto de magia, ¿verdad? Pero en realidad no es una magia. No es magia. La magia no existe, todo tiene su explicación física. Así es, y a propósito, doctor. Sí, bueno, antes de proceder a la explicación científica de este fenómeno tan interesante y cuyas aplicaciones ciertamente son muy variadas y se conocen desde antaño, vamos a mostrar el mismo fenómeno, solo que en otra versión ya no tan casera, pero las leyes de la física son exactamente las mismas. Ya instrumentos de laboratorio podríamos decir, Así ¿no? es, sí. Ariel. Claro, aquí tenemos un pedestal, ¿no? El cual tiene una nuez que está sujetando un cilindro de vidrio. Este cilindro de vidrio de paredes duras, ¿no? Que en la parte superior tiene un fragmento de goma, ¿no? Y en la parte interior también tiene el mismo sistema, el cual consta de agua potable de la pila y un goterito de jarabe. Lo que mi persona va a hacer simplemente va a ser ejercer presión en la parte superior, en la membrana, ¿no?, de goma, y ustedes observan qué es lo que sucede. El goterito nuevamente ha empezado a descender, ¿no? Y en este instante se encuentra en la parte inferior de mi cilindro de vidrio, ¿no? Puedes detenerlo en la mitad, digamos. Claro. Ahí. ¿No? Ahí está. Muy bien. A ver, veamos si mis manos tienen magia. A ver. Yo también tengo algo de mano, ¿no? Muy bien, doctor, expliquemos de qué se trata esto. Sí, bueno, en esta ocasión estamos verificando dos leyes fundamentales de la física, particularmente de la hidrostática, que son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Repito, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Son dos personajes diferentes. Arquímedes vivió aproximadamente en el siglo III a.C. y Pascal, Blaise Pascal, alrededor del siglo XVII, o sea que los separan como 20 siglos. Así es. Sin embargo, pues las leyes de la física que ellos han podido
intuir a través de este tipo de experimentos sencillos, es algo que tiene múltiples aplicaciones. ¿Y en qué consiste básicamente? Cuando hablamos del principio de Pascal, hablamos de que cualquier presión externa que se ejerce sobre un líquido se distribuye de manera uniforme en todo el líquido. Entonces es justamente lo que hace Ariel en este momento, y esta es una tercera versión, digamos, del mismo experimento. Ariel ejerce una presión externa sobre el líquido, ya sea, como en este caso que ustedes ven en sus pantallas, inyectando agua de la jeringa hacia el interior de la botella PET. Como hay un mayor contenido de agua dentro de la botella PET, entonces hay un incremento de presión. Esa presión hace que la burbujita que está dentro del gotero y que casi no se ve, y justamente ahí radica parte de la magia, que no se ve esta burbujita, que es la parte entre la gomita anaranjada y el cristal, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Ahí apenas, digamos, como reflejo, se alcanza a ver una burbujita. Aquí la señalo con mi dedo índice, justamente, ¿no? Entonces, gracias al principio de Pascal, el incremento interno de la presión en el seno de todo el fluido hace que la burbujita se comprima. Y cuando la burbujita se comprime, el interior del gotero se inunda de más agua. Dicho de otra manera, aquí es donde entra en juego el principio de Pascal. La burbujita representa la cantidad de líquido que falta dentro del gotero, o sea, la cantidad de líquido desalojada por el aire que representa la burbujita. Entonces el principio de Pascal nos dice que en todo líquido, en todo fluido, hay una fuerza ascensional que es proporcional a la cantidad de fluido que ha sido desalojada. Como la burbujita es más chiquita, entonces la cantidad de líquido desalojado es menor, por lo tanto la fuerza ascensional es menor, y si la fuerza ascensional es menor, el peso del gotero le gana la fuerza ascensional, y por eso el gotero se va a la parte inferior. Cuando Ariel libera la presión del goterito, en este caso sacando hacia afuera el pistón de la jeringuita, entonces se libera la presión. Al liberarse la presión, la burbujita se vuelve a expandir, y al expandirse otra vez entra en juego el principio de Pascal, ¿no? Hay menor presión, y gracias al principio de Arquímedes hay mayor cantidad de fluido desalojado. ¿Por qué? Porque el tamaño de la burbuja es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza ascensional es mayor de acuerdo al principio de Arquímedes. Doctor, ahora, ¿este principio se está aplicando a barcos y submarinos? Correctamente. Le propongo abordar ese tema en los siguientes minutos. Me imagino que los niños se han interesado mucho y tal parece que fuera magia cuando uno baja la mano y paralelamente va la parte de la jeringa. Cuéntanos qué necesitan los niños para hacer esto en casa. Bueno, pues repetimos, básicamente necesitan una botella de plástico, de esas PET, ¿no? Que se reciclan, ¿no? Y también necesitan agua y también necesitan un goterito de jarabe. Lo que tienen que hacer es colocar, ¿no?, el agua hasta que rebalse la botella, ¿no?, en la boquilla, y después colocar el goterito con un poco de agua, más o menos hasta la mitad, ¿no? Hasta la mitad, con una burbuja de aire, como bien lo decía el doctor, ¿no? De ahí el hecho de hacer presión con los dedos hace que baje o suba. Baje y suba, ¿no? Depende, ¿no? Ahí está, en este momento, lo que está haciendo presión es la jeringa, ¿no? Y es por eso que el goterito se encuentra aquí abajo. Si subes, si dejo de hacer presión, si saco el agua con la jeringa, ¿no?, el goterito nuevamente asciende, ¿no? Muy bien. Aquí lo propio, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? Hago presión acá en la goma de aquí arriba, con mi mano, y el goterito desciende. Dejo de hacer presión, ¿no? Dejo de hacer presión y el goterito nuevamente asciende. Muy bien, gracias. Doctor, decíamos que este principio se aplica en submarinos también. Sí, bueno, en este caso Ariel ejerce la presión gracias a la fuerza de su mano, o ya gracias a la presión que ejerce la jeringa. En el caso de los submarinos, esa presión se ejerce gracias a unos tanques de aire comprimido que hacen que el agua ingrese a unos depósitos grandes, huecos, vacíos que tiene por dentro el submarino, y cuando el agua ingresa a esos depósitos, entonces el submarino se va hacia abajo. Pero con los tanques de aire comprimido se puede hacer que el agua salga de esos depósitos y entonces se llenan otra vez de aire y el submarino irá hacia arriba. Y de esa manera entonces se controla de forma muy elemental. Obviamente que los submarinos deben tener una tecnología
Pero es el principio básico, digamos. Pero ese es el principio básico. Si nosotros queremos entender cómo funcionan desde un punto de vista elemental los objetos de la tecnología moderna, bueno, primero tendremos que acudir a los principios de la física, ¿no? Un coche de carreras funciona, bueno, gracias a la fricción que hay entre las llantas y el asfalto. Pero si queremos entender cómo funciona la caja de cambios de un Lamborghini, de uno de esos carros sofisticados de carrera, bueno, ese ya será un motivo de muchos estudios durante muchos años, ¿no? Sin duda, doctor. ¿En el caso de los barcos es lo propio? Correcto, un barco, bueno, pesa miles de toneladas, ¿no? Un transatlántico o un superpetrolero, de esos que llevan el petróleo desde el Golfo Pérsico hasta portaaviones, ¿no? un portaaviones, ¿no? Son muy pesados. Entonces, ¿cómo se explica uno que esos objetos puedan flotar? Bueno, aunque parezca increíble, esos objetos, esos portaaviones, ciertamente son muy pesados, pero también tienen mucho espacio hueco en su interior. Entonces, si nosotros dividimos el peso total del portaaviones, esos miles de toneladas, entre el volumen total que ocupan esos portaaviones, vamos a obtener lo que se llama la densidad promedio del portaaviones. Y aunque ustedes no lo crean, esa densidad promedio del portaaviones tiene que ser menor que la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, o de manera equivalente 1 tonelada por metro cúbico. Cuando la densidad del portaaviones es menor que la del agua, entonces el portaaviones puede flotar sobre el agua. Y si no fuera así, entonces el portaaviones se irá al fondo del... También podemos verlo con tipos de madera. Hay ciertos tipos de madera que son muy densos, por decirlo de alguna manera informal, muy pesados, pues, pero el término correcto es la densidad. Esas maderas no flotan en el agua, se van al fondo. Pero la gran cantidad de maderas, a pesar de que, bueno, son troncos muy pesados, sin embargo, la densidad promedio de la madera es menor que la del agua, para muchos tipos de madera, y esta termina flotando en la superficie del agua. Importante, sin duda, y esto es una pequeña muestra de lo que viernes a viernes nos traen ustedes. En este caso, experimento fácil de realizar, muy barato, digamos, para los niños que nos han visto, y bueno, que se complementa a través de las publicaciones que ustedes tienen. Es así, cada jueves, como ya vamos mencionando, presentamos un artículo en la revista Jucumari, que sale todos los jueves, ¿no? en el periódico La Prensa, ¿no? Y precisamente el primer ejemplar que presentamos fue este, ¿no? El Udión o Diablillo de Descartes, ¿no? Perfecto. Sin duda, y el experimento de hoy día se llama doctor hidrostática respecto a la presión de los líquidos. Correctamente, las leyes de la física que hemos venido a mostrar de manera, digamos, muy pedagógica, muy sencilla para los estudiantes de colegio, tiene que ver con la hidrostática y particularmente con el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Estos juguetitos reciben ciertos nombres populares, como ser el Ludión o el Diablillo de Arquímedes, pero los principios de la física fundamentales son los que he mencionado, ¿no? Pascal, Arquímedes, y en general eso se estudia en un capítulo de la física que está en los libros de texto que se denomina la hidrostática. Ahora, estudiar así es muy divertido, sin duda. Sí, bueno, parte, digamos, de la labor de divulgación científica y pedagógica a la que nos hemos encomendado con este tipo de proyectos obedece a esa necesidad de hacer un poco más digerible la ciencia, la física que se estudia en los colegios. Sin embargo, debo aclarar, estos experimentos solamente tienen un carácter demostrativo. Para el entretenimiento, quizás para el desafío intelectual que ello pueda representar para algunos estudiantes, para algunos investigadores también, que ya hace tiempo se han graduado de colegio, profesores de colegio, padres de familia. Pero el entendimiento profundo de estas leyes exige que uno se ponga necesariamente a estudiar, a repasar sus cuadernos, a hacer números, y ese tipo de labor suele resultar muy, digamos, difícil para algunos y para otros aburrido. Muy densa, ¿no? Por no decir pesada. Muy densa, o sea, usted lo ha mencionado. Ese es el concepto, la densidad de lo que estamos hablando aquí, muy denso. Y eso es lo que resulta estéril, lo que resulta cansador para muchos estudiantes. Por eso alguna vez quizás nos deberemos poner a hablar en este mismo segmento sobre la enseñanza de las ciencias actualmente en estos tiempos, que hace que muchos estudiantes abandonen los estudios de ciencias. Pero de la misma manera hay otros estudiantes que abordan con mucho entusiasmo el estudio de las ciencias y no solamente harán experimentos como estos, sino se abocarán a la tarea de explicarlos científicamente, que es lo que hace más interesante el estudio de la ciencia. Así es, muchas gracias, doctor, y de hecho este sector ya tiene muchos adherentes, seguidores. El tema de la maicena, la sustancia mágica, por ejemplo, me ha sido comentado
varias personas que han visto y han experimentado en carne propia. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes con experimentos similares, en algunos casos caseros, en otro tanto un poquito más peligrosos, pero ya lo saben, la gente está pendiente de este sector y ya ha ganado su lugar propio aquí en Revista Universitaria. Muchas gracias, José. Entonces estaremos todos los viernes presentes aquí en la muy adecuadamente denominada Cuaresma de la Física, así que hasta próxima semana. Gracias, muy amable. Lo propio, Ariel. Bueno, pues hasta la siguiente semana y vale la pena la invitación. Si gustan que nos enseñemos cómo realizar estos experimentos, por favor visítenos en la carrera de física, ya sean los estudiantes o los profesores interesados o cualquier persona interesada, ¿no? Y nos vemos el siguiente viernes. El viernes los esperamos en la Cuaresma de la Física. Han estado, ustedes ya lo saben, el doctor Diego Sanginés, docente de la carrera del mismo nombre, y el estudiante Ariel Brañez. Cada viernes ellos nos acompañan con diferentes experimentos. Entre tanto, me dicen en Control Central, nos vamos directo al estudio 2. Gracias por haber estado con nosotros, que tengan un muy buen fin de semana, lo propio al doctor y a Ariel. Y bueno, vayamos a Susanita, también muy buen fin de semana. Gracias, Pepe, gracias a todos. Con el gentil auspicio del IDEMA, Liga de Defensa del Medio Ambiente, TLU, presenta. Está con nosotros ya en la recta final, realmente viernes, el tiempo pasa volando y faltan como 17 minutos para las 9 de la mañana. Estamos en el sector de la magia de la física, la Cuaresma de la Física, ustedes ya los conocen, están permanentemente con nosotros, el doctor Diego Sanginés y el estudiante Ariel Brañez, quien hoy día nos trae un interesante acto de magia. Buenos días, bienvenidos ambos. Así es, José, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión traemos un experimento que no es casero, es peligroso. Tiene por nombre los anillos de Thomson, en honor a un científico inglés que vivió hace más de 100 años. Entonces, bueno, en este experimento nosotros vamos a ver sobre todo una de las aplicaciones, una de las formas en que se manifiesta la ley de inducción de Faraday. Ya luego vamos a ampliar un poquito más de qué consiste esta ley. Primero la magia, ¿no? Así es. Muy bien, la magia, Ariel, bienvenido también. Buenos días tengan todos ustedes. Bueno, en esta ocasión hemos traído, ¿no?, ya el experimento que el doctor ya ha mencionado, cuyos materiales son los siguientes. Tenemos acá este aparato grande que ustedes ven, simplemente es un generador de voltaje, ¿no?, variable. Gracias a esta manivela mi persona puede hacer variar el voltaje, ¿no?, que quiero que circule por esta bobina de color rojo que ustedes están observando en sus pantallas, que en su interior, ¿no?, tiene un núcleo de hierro, y está conectado por estos chicotillos, ¿no?, a mi fuente de voltaje. Una especie de electroimán, digamos. Más o menos así, ¿no? Muy bien. Ahora, acá tengo anillos. Primero es la magia, no vas a decir de qué se trata, ¿no? Ya, claro. Aquí tengo anillos, ¿no?, en mis manos. Ustedes pueden observar en esta parte un anillo de una forma continua, por decirles. En cambio, en este otro tengo un anillo en el cual tiene un vértice acá, ¿no? No tiene una forma continua, por decirles, ¿no? Entonces, lo que mi persona va a hacer es simplemente agarrar el anillo, en este caso el anillo que tiene el vértice, voy a colocarlo en esta parte y más no voy a tocarlo. Ahora simplemente voy a hacer variar el voltaje generado por mi fuente. Voy a aumentar el voltaje por acá, voy subiendo. Si observamos, el anillo no pasa nada, ¿no? Ya está quieto hasta Está el momento. quieto, no pasa nada. Ahora voy a sacarlo del eje del núcleo y voy a utilizar mi otro anillo, El que no tiene ningún corte. Exacto. Voy a colocarlo, voy a hacer ese mismo ejercicio, ¿no? Ahora nuevamente voy a elevar el voltaje y ustedes observen qué es lo que sucede con este mi anillo, ¿no? Pueden observar Un primer plano al anillo, ¿no? Ahí estamos con un poco voltaje, por decirlo. y ya está vibrando, ¿no? Está vibrando, ¿no? Voy a aumentar el voltaje, voy aumentando más el voltaje y el anillo se va levantando, ¿no? Ahora puedo hacer que descienda abajo y hacer que el anillo salte en esta ocasión, ¿no? Así, de veras. Y es peligroso, hay mucho voltaje por acá ahora. ¿Cuál es la situación? Bien. El micrófono, por favor. Lo que explicaba Ariel es que el varia, que es básicamente un transformador de voltaje, entonces no entra mucho voltaje a la bobina, pero lo que entra es una gran corriente de varios amperios, y esto hace de que se cree un campo magnético, es decir, la corriente al circular
en las espiras de la bobina que ustedes están viendo, lo que genera es un campo magnético. Entonces, ese campo magnético fluye a través de la pieza, yo la voy a sacar en este momento, de la pieza de aluminio. Como ustedes ven, la pieza es continua. Entonces, el campo magnético fluye a través de la pieza. Pero, ¿qué es lo que pasa en este elemento metálico cuando la corriente fluye a través de la pieza? Por la ley de inducción de Faraday, que es el principio fundamental físico por el que funciona este fenómeno, el anillo genera a su vez una corriente eléctrica como si él fuera también una espira. Pero esa corriente eléctrica está en un sentido tal que el campo magnético se opone al que genera la bobina. Entonces, cuando fluye la corriente, este elemento de metal, este anillo, es a su vez un imán, pero es un imán inducido. Y como sabemos, si los dos polos norte de un imán o los dos polos sur de un imán se encuentran entre sí, va a haber una repulsión, una fuerza repulsiva. Se repelen, ¿no? Se repelen. Y eso es lo que hace que flote el anillo, que comience a levitar. Y en este caso, cuando tiene el corte... Bien, cuando tiene el corte, a pesar de que hay un flujo del campo magnético a través del anillo, no se puede completar el circuito eléctrico debido al corte. Entonces, por más que el anillo quiera generar una corriente, no puede porque el circuito está abierto. Eventualmente, si le damos mucha corriente a la bobina, eventualmente se va a generar a través de ese corte lo que se llama una diferencia de potencial. Y eso va a hacer que salte una chispa, eventualmente a través de ese corte. Pero no es lo suficientemente grande el voltaje como para que salte la chispa. Como ustedes ven, entonces depende de si el anillo está abierto o cerrado para observar el efecto de la levitación. Y eso es lo que se denominan anillos de Thomson. Perfecto. ¿Y qué función tiene la moneda en este caso? En este caso es otro experimento pequeño, ¿no? Voy a proceder a sacar la bobina, ¿no?, del núcleo. En esta ocasión voy a colocar la moneda dentro del núcleo. Ahora le voy a proporcionar un voltaje cero, por decirles. Hagamos un primer plano. ¿En qué cámara vamos a trabajar? A un voltaje por cero, favor. Eso, precisamente. A un voltaje cero, ¿verdad? Ya, perfecto. Aquí hacemos un zoom de Eusebio. Ya, Ahora, adelante, Ariel. en este momento el voltaje no está circulando por mi bobina. Si lo inclino, obviamente que la moneda se va a caer, ¿verdad? Voy a hacer el mismo ejercicio, solo que en este caso voy a poner voltaje sobre mi bobina. Y ustedes observen Oscilar, ¿no? qué es lo que pasa con la moneda, ¿no? Voy a aumentar un poco más el voltaje, ¿no? Ahí el voltaje está circulando por mi bobina. Quito el voltaje y la moneda se detiene, ¿no? Nuevamente voy a inclinar la bobina y en esta ocasión mi moneda no se cae, ¿no? Ahí hay un campo magnético. Hay un campo magnético que está oscilando, ¿no?, con una determinada frecuencia, que sería la frecuencia de la corriente, que es aproximadamente 50 Hz. Perfecto. Sí, si ampliamos un poco, en realidad hay una corriente que 50 veces por segundo está cambiando de dirección. Una vez circula así, y entonces por la ley de la mano derecha en física el campo magnético tiene una cierta dirección. Pero inmediatamente después circula en sentido contrario, entonces el campo magnético va hacia Y eso abajo. es que la moneda Y entonces el campo magnético oscila 50 veces por segundo de arriba abajo, o de un eje, ¿no?, en una dirección y en otra dirección dentro de la bobina. Y eso es lo que provoca que la moneda comience a temblar. La vibración de 50 veces por segundo del campo magnético. Muy bien, doctor, importante sin duda el experimento de hoy día. Decía también usted, esta cámaras, ¿es el principio del sistema de trabajo de los motores eléctricos? Así es. Aquí estamos mostrando de una manera muy sencilla y pedagógica una manifestación de la ley de inducción de Faraday. Esta ley de inducción de Faraday es el principio básico, fundamental, físico, por el cual se entiende por qué funcionan los motores eléctricos. Desde el motor que hace girar una licuadora, hasta el motor de arranque de un automóvil, el motor de un taladro eléctrico, en fin. O sea, lo tenemos en todo lado. La ley de inducción de Faraday se manifiesta de 1000 formas diferentes porque ahora hay muchas aplicaciones de estos principios básicos de la electrotecnia, ¿no? Así es, importante sin duda, gracias por estar con nosotros. Entiendo que se avecina un evento importante. Sí, muchas gracias. Deseamos presentar el afiche promocional
de la 20ª reunión anual de la Sociedad Boliviana de Física. Cada año los físicos del país, que no somos muchos por cierto, pero bueno, nos reunimos para compartir un poco sobre las actividades que hemos venido realizando. En esta ocasión, este evento va a tener lugar en la carrera de física en el campus universitario de Cotacota. Bueno, no solamente los físicos profesionales o otra gente que está relacionada con la actividad de física están invitados, sino también el público general que quiere enterarse de qué es lo que hacen los físicos en Bolivia. Y hay mucho Así que ver. que están invitados cordialmente, el acceso es gratuito. Muy bien, esto reiteramos la fecha, va a ser ¿cuándo? Del 6 al 8 de noviembre, Ariel. Es así, ¿no? Les invitamos nuevamente. Nosotros como proyecto de la magia de la física nos vamos a hacer presente, ¿no? Con estos experimentos que hemos traído y muchos más, ¿no? Incluso los experimentos que publicamos en el periódico, ¿no? Jucumare. A propósito del periódico, ¿qué tienen esta semana? En esta ocasión presentamos el efecto Bernoulli 2, que lo denominamos, ¿no? Es un experimento que se realiza con pajillas, esas bombillas y 2 latas vacías de aluminio, ¿no? Así es, de esa manera ustedes muestran experimentos caseros que pueden hacer fácilmente los niños y estudiantes en casa, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, esta actividad es muy interesante, nos gusta mucho. Está dirigida a estudiantes de colegio, por lo tanto nosotros adaptamos las explicaciones propias de la física, el lenguaje, que a veces es muy técnico, muy complicado, lo adaptamos, hacemos un esfuerzo pedagógico para que todos los jueves, sin falta, salga esta sección en la prensa. Muy bien, ahora hemos hecho un experimento denominado los anillos de Thomson con material especializado, podríamos decir. Después también vamos a traer material casero, algunos experimentos. Es así, en próximas oportunidades vamos a traer otros experimentos con materiales que en casa fácilmente se pueden encontrar, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haber venido a los estudios de Canal 13 Televisión Universitaria en esta prácticamente tradición ya de viernes y la cuaresma de la física. Bueno, muchas gracias, José. Cada viernes vamos a traer algo interesante, algunas veces será algo casero, pero otras veces será algo un poquito más complicado, como en esta ocasión. El mensaje importante es difundir la física sin mayores complicaciones, sin mayores dolores de cabeza. Por supuesto, gracias Ariel. Bueno, hasta la próxima, ¿no? Y los esperamos el siguiente viernes con un nuevo experimento de física, ¿no? Muy bien, y a propósito, ¿el 6 es el próximo viernes? Sí, esto se realiza la siguiente semana, del jueves a jueves, viernes, sábado. Muy bien, despidamos con ese tema importante. Gracias por la presencia del doctor Diego Sanginés y del estudiante Ariel Brañez, quienes viernes a viernes nos traen la magia de la física a través de estos importantes experimentos. Cada día estamos aprendiendo mucho más. Ustedes refiéranse también al periódico, que ahí tienen muchos experimentos, y vaya el viernes a este evento. Del 6 al 8 de noviembre, la 20ª Reunión Nacional de Física. Conmigo será hasta el próximo martes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, un fin de semana larga que ojalá la pase con sus familiares. Será hasta entonces. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, hasta la siguiente semana. Gracias.